queremos evitar que la energía se pierda de un ambiente caliente a un ambiente frío, ya sea en una casa o en una instalación industrial o en un equipo, pues lo que se hace es colocar aislantes, ¿no?, en las paredes del equipo, de la casa, de la planta, de la instalación, de la tubería, donde sea que se esté perdiendo la energía. Porque al colocar un aislante térmico lo que se hace es colocar una capa más que aumenta la resistencia al flujo de calor y eso origina la reducción del flujo de calor. Y si se reduce el flujo de calor, entonces uno esperaría que la temperatura se mantenga, porque así evitas perder. Esos aislantes térmicos, si bien es cierto, así como lo vemos, pareciera que fueran como otra pared, planchas que se colocan. Sí, efectivamente son planchas. Seguramente usted estará pensando en el Tecnopor, ¿no? Sí, correcto, pueden ser planchas de Tecnopor o algún otro material. Pero no solamente pueden ser eso. Miren, hay muchas veces cuando se colocan estos aislantes térmicos, se le coloca en forma de una sustancia que se solidifica rápidamente. Por ejemplo, observen cómo le están echando el aislante a la pared. Seguramente de una casa, debe ser, ¿no? Y se forma esa espuma, ese tecnopor que ustedes conocen, pero ya en el momento. Lo bueno de eso es que el material se va adhiriendo a las diferentes, pues, irregularidades de la pared, ¿no? Entonces no hay necesidad de estar cortando para que entre exacto, y si hay una pieza por ahí que sobresale haciéndole otro corte, no, simplemente echamos el material y ese solito va formando el, el aislante en la pared. Claro, usted dirá, pero queda todo feo, ¿no? No, pues es que una vez que seque todo eso, que se solidifique bien, eso se corta, bueno. Ya ahí tienen materiales especiales para hacer el corte. Lo malo de eso es que el tecnopor o el material se adhiere a todos los componentes y cuando usted quiera desarmar, le va a tener que romper todo eso. Ya no es tan fácil, no es como sacar una plancha, ¿no? No, ya no es así, ¿no? Es como una pintura que usted coloca, ¿no? Ya, eso es, digamos, a nivel domiciliario, pero ya si queremos enfocarlo tal vez un poquito ya más a la industria, lo que usualmente donde se aplican estos aislantes son pues en las tuberías, ¿no? Ahí, ¿no? Por ejemplo, miren, fíjense acá, aquí hay una demostración de cómo están colocando aislante en una tubería. Y claro, si en la parte recta es fácil, el problema son en las curvas, ¿no? En esos accesorios. Y tiene que estar cubierto toda la tubería, ¿no? No puede dejarse una pequeña partecita expuesta, porque si no, ¿cuál sería la gracia, no? Por ahí estaría perdiendo un poco de energía. Y estos materiales se van colocando, ¿ven? Alrededor, en este caso de la tubería. Y evidentemente no se van a dejar así expuesto el material aislante, ¿no?, al medio ambiente, no tiene que cubrirse eso con algún material protector, generalmente una lámina metálica, pues, ¿no? Y eso se va colocando alrededor del aislante, dentro de la tubería. Por eso que muchas veces cuando usted ve en esas fotos de las plantas industriales, ven unas tuberías así gruesas, ¿no?, rugosas, así fragmentadas, como la que van a ver en este momento. A veces uno cree, ¿no?, y dice, ahí, esa es la tubería y por eso está pasando el fluido. Lo que no sabe es que en realidad lo que está antes de la tubería en sí es aislante, ¿no? Es un aislante que está protegiendo, pues, el hecho de evitar la pérdida de energía del fluido. ¿Por qué colocar aislantes en una tubería? Ya, enfoquémonos ahora solamente en la tubería. El objetivo es que la temperatura del fluido no baje, pues, ¿no? Porque yo quiero que el fluido llegue hacia el punto de destino a una cierta temperatura, correcto. Entonces tú quieres mantener la temperatura. Vamos a suponer que tienes una tubería de 100 metros y por ahí está circulando un fluido, un gas, un vapor, a 300 grados Celsius en el punto de entrada. Y tú quieres que en el punto de destino llegue ese vapor a 300 grados Celsius porque ahí seguramente hay un equipo, hay un proceso, hay algo ahí. Entonces tú dices, quiero que el fluido llegue a 300. Ya, le voy a colocar un aislante. ¿Por qué? Porque si no le coloco un aislante se va a enfriar y yo quiero que no se enfríe, quiero que llegue a 300. Es lo que me acabas de decir. Pero yo te podría decir, pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué mejor no lo calientas a 400 y así que viaje por la tubería y que se enfríe y al final va a llegar a 300? Porque si tu objetivo es la temperatura final y como yo sé que se va a enfriar, entonces no lo envío a 300, pues lo envío a 400. Ya está. Es que lo que está en realidad detrás es justamente eso. Es la pérdida de energía. Porque pero ¿qué lo vas a calentar? Estarías gastando energía. Y si no lo proteges tu tubería, lo que va a ocurrir es esto. ¿Se va a enfriar? Sí, se va a enfriar. ¿Y por qué se enfría? Porque pierde energía por las paredes. Y esa energía que pierde es dinero que pierdes. Porque para que el fluido haya llegado a 300,
tú has tenido que quemar combustible, has tenido que hacer uso de alguna fuente energética, has tenido que comprar porque no es gratis. Entonces tú estás pagando por llevarlo a 300. Y si tú te das el lujo de perderlo en el camino, estás botando dinero. Es por eso que hay que proteger a la tubería para evitar esa pérdida de energía. Cuando ya se coloque el aislante, entonces no va a haber pérdida de energía y por lo tanto no va a haber pérdida económica. No, sí lo va a haber. Así le coloques aislante, el fluido va a seguir perdiendo temperatura, pero no tanto. Porque el aislante, al ofrecer una resistencia más, va a reducir el flujo de energía, pero no la va a anular, solo la va a reducir. Bastante, sí, bastante. De tal manera que la cantidad de energía que vas a perder va a ser menor, y por lo tanto lo que vas a perder en dinero va a ser menor, y eso es bueno. Ahora, si para ti 1,5 kilojoule por kilogramo es mucho en comparación a los 32 que estaba perdiendo antes, bueno, tendrás que poner un aislante más grueso o un aislante de mejor calidad, o sea, uno que tenga una menor conductividad, que pueda resistir, ofrecer una mayor resistencia. Pero ese 1,5 va a bajar, ya, bajará a 0,2, a 0,1, pero difícilmente va a bajar a 0, bueno. Siempre va a haber pérdida, siempre. Tal vez en 2 metros el descenso sea tan pequeño que es insignificante, ya, bueno. Pero en tuberías largas siempre va a haber un pequeño descenso de temperatura. Entonces, el objetivo de colocar aislantes es no perder energía. ¿Solo es eso? ¿Ese es el único objetivo? En realidad no. Pueden haber otros objetivos más. Por ejemplo, miren, yo puedo tener una tubería donde estoy circulando vapor, y para mí ese vapor es irrelevante, ¿no? Es el producto de ahí, de un proceso. Y si se enfría, no tengo problema. ¿Sabes qué? No me preocupa que se enfríe. Ah, bueno, no le preocupa perder energía. No, no me preocupa, porque total ya el proceso ya pagó todo eso. Así que no quiero complicarme. Pero puede haber otro criterio. La seguridad. Imagine la tubería es de metal, pues, ¿no? A 300 grados. Pero si tengo un vapor a 300 que circulando por tubería metálica, ¿a qué temperatura estará la superficie externa de ese tubo? Si pudiésemos medir la temperatura externa del tubo, encontraríamos que la temperatura es altísima, porque el fluido está a 300 grados, la temperatura es bien alta. Ese tubo va a estar caliente. Bueno, vamos a suponer que el metal lo resiste, no hay problema, pero va a estar caliente. Y miren cómo varía, de 297 hasta 177. Si alguien pone la mano ahí, entonces, desde el punto de vista de la seguridad, también es importante colocar aislante, más en tuberías calientes, ¿no? Porque eso podría originar algún accidente. Cuando usted coloca aislante, la temperatura en la superficie externa, la que sea en contacto con el medio ambiente, se reduce, y mire cuánto. Vamos a suponer que el medio ambiente esté a 15 grados Celsius. La temperatura baja a 23. En la superficie del aislante, en este caso, bueno, ahí no hay problema. Cualquier persona puede venir, puede apoyarse, tocar, poner la mano y no va a pasar nada. Entonces, eso también es un aspecto a tener en cuenta. O sea, no todo es económico. También hay aspectos de seguridad. Y en accesorios, ¿no? En los accesorios que están en la línea de flujo. Porque en la línea de flujo no solo es tubo. También hay válvulas, también hay codos, hay T's, hay diferentes componentes que también tienen que ser protegidos, porque usted no solamente va a aislar el tubo y va a dejar al codo, si que hay un codo ahí, lo va a dejar libre, ¿no? Pues no tendría sentido, tiene que también aislar al codo, también tiene que aislar a las válvulas y todo lo que esté en la línea de flujo, ¿no? Vamos a suponer que tenemos una tubería y van a colocar ahí el aislante de la tubería. Y bueno, a alguien se le ocurrió, me interesa por qué se le ocurrió esto. Vamos a poner que está el tubo de 100 metros. Y por ese tubo va a circular un fluido vapor a 300 grados Celsius y a 5 bar. Y vamos a poner que el flujo es de 5 kilogramos por segundo. Se decide colocar pues aislantes, ¿no? A esta tubería que es de 100 metros. Vamos a suponer que la conductividad térmica del material del tubo es de 45 watts por metro grado Celsius, que el diámetro interno del tubo es de 12,8 centímetros, y que el espesor del tubo es de 1,3 centímetros. ¿Ok? Tubo regularmente un poco grandecito, ¿no? Y bueno, dice, bueno, vamos a colocarle aislante, pero vamos a colocarle 2 aislantes. ¿Por qué 2? Ya no interesa, bueno, a alguien se le ocurrió. Tal vez porque el aislante verde es más caro
y entonces no hay tanto dinero como para comprar con un espesor apropiado, así que solamente poquito nada más. Y luego un aislante no tan caro, que es el aislante anaranjado, porque se puede hacer eso, ¿no? Usted puede combinar aislantes, porque el aislante tampoco no cuesta barato, ¿eh? Tiene su precio, y mientras más mayor sea el espesor del aislante, pues mayor es el costo también, porque eso hay que sumarle la longitud, entonces el costo es bravo. Entonces podemos hacer una combinación, ¿no? Un buen aislante con uno más o menos, y en cierta forma compensa. Y por último, un recubrimiento metálico, ¿no? Como el que vieron en el video, algo así, un recubrimiento metálico porque el aislante no puede estar expuesto. ¿Y tal, qué tal si llueve, no? Entonces, esas cosas no puede estar expuesto al medio ambiente. Y muchas veces algunos aislantes, aunque algunos ya están prohibidos, tienen pues materiales que son nocivos, ¿no? Asbesto, ¿no? Antes se usaba bastante el asbesto, ¿no? Entonces no puedes dejar pues el asbesto al aire libre para que el aire poco a poco lo vaya llevando y eso origina daños en la salud. Así que hay que recubrir. Muy bien, vamos a suponer que el primer aislante tiene una conductividad térmica de 0.018 watt metro grado Celsius. Miren la diferencia con el metal, que es de 45. El metal es un buen conductor térmico, pues no, pero el aislante no. Vamos a suponer que el otro tiene una conductividad térmica de 0.07, mayor. Y finalmente el recubrimiento metálico, bueno, como buen metal que es, tiene una alta conductividad térmica, ¿no? El detalle está que el espesor del recubrimiento metálico lo conocemos, vamos a ver que sea de 1 milímetro, vamos a suponer una ligera lámina metálica, pero lo que no sabemos es el espesor de los aislantes, ¿no? Y no es que lo vamos a calcular, sino vamos a proponer espesor y vamos a ver cuál es el efecto de ese espesor en el fluido que está circulando por ese tubo. Si hacemos un corte a la tubería, vamos a tener más o menos algo de este tipo, ¿no? En el medio está el fluido caliente, el vapor, y por fuera pues va a estar pues el medio ambiente, ¿no? Y las diferentes capas. En este caso vamos a tener 4 capas sólidas, ¿no? La primera capa pues va a ser el tubo metálico. La segunda capa es el primer aislante, la tercera capa es el segundo aislante y la cuarta capa es el recubrimiento metálico. Cada uno tiene su diferente distancia. R0 ya lo conozco, el radio interior sí es conocido. R1 es el radio exterior del tubo, también conocido porque contengo el espesor del tubo. Lo que no conozco es R2, ¿no? Porque R2 me determina el espesor del aislante, del primer aislante. Tampoco conozco R3, que es el que me determina el espesor del segundo aislante, ¿no? Y bueno, R4 lo puedo calcular simplemente sumándole el espesor de la lámina a R3, ¿no? Y de esa manera tengo R4. Así que ahí no hay mayor problema. La temperatura del medio ambiente vamos a suponer que esté en 15 grados Celsius. Y vamos a suponer que el coeficiente conductivo en el lado frío es de 8 watts metro cuadrado Celsius y que el coeficiente convectivo en el lado caliente, en el fluido caliente, es de 0.94 kilowatts, ojo, kilowatts metro cuadrado Celsius. Entonces, si lo planteamos de esa manera, significa que estamos frente a un sistema con 6 resistencias. La primera es una resistencia convectiva, luego vienen 4 resistencias, una por cada material, y finalmente una resistencia convectiva. Y en todo ese trayecto la temperatura debería ir cambiando. Aquí TW vendría a ser la temperatura del fluido en el seno del fluido, T0 vendría a ser la temperatura en la superficie interna del tubo, T1 en la superficie externa, T2 entre los dos aislantes, T3 en el exterior del último aislante, T4 en la superficie externa del recubrimiento. T sub C ya lo conozco, es 15 grados Celsius, ese es conocido. TW lo conozco, usted dirá seguramente sí, es 300, no. Es 300 solamente aquí, en la entrada. Pero a medida que el fluido va pasando por la tubería, se va a enfriar un poco, correcto, por algo tiene aislantes, pero se va a enfriar un poco. Entonces no va a ser 300 a medida que yo avance. A medida que yo avance va a ser, pues no sé, 299.8, 299.5, 299.4, correcto, pero ya no es 300, pues. ¿Qué significa eso? Que a medida que yo avance por el tubo, este TW va a ir disminuyendo. El flujo de calor, ¿se recuerda? Aquí igual el flujo de calor Q, el flujo de calor que va en dirección radial, multiplicado por la resistencia total, es igual a el potencial delta T. El delta T vendría a ser TW menos T sub C. O perdón, TH sobre T sub C.
Y como TH va a ir cambiando, entonces el flujo de calor también va a ir cambiando. Las resistencias seguramente no van a cambiar porque todos dependen solamente de propiedades físicas y de espesores, que eso es constante. Y este va a ir cambiando, porque a medida que avance, la temperatura va a ir disminuyendo. ¿Y cómo voy a calcular esa temperatura que va a ir disminuyendo? Recuerda que toda la energía que vas perdiendo hacia el exterior es energía que va perdiendo el fluido. Entonces, si pierdes cierta cantidad de energía hacia el exterior, dice que el fluido va a perder esa energía. Y al perder esa energía, su temperatura va a ir disminuyendo, suponiendo que la presión no cambie. Vamos a suponer que la presión no cambia, que la caída de presión es cero. Por lo tanto, vamos a suponer que a lo largo de todo el tubo, el vapor se encuentra a 5 bar, lo que va a ir cambiando es su temperatura.